Tenía 13 años cuando sucedió. Yo vivía con mis padres, mi abuelo y mis hermanos, en una granja al oeste en las montañas. Mi padre se encargaba de cuidar del ganado y de las cosechas. Pero todos teníamos una tarea que cumplir. Mis dos hermanos ayudaban a mi padre y a mi abuelo con los animales. Yo me encargaba de ordeñar las vacas y también ayudaba dentro y fuera de casa con mi madre. Era un día como cualquier otro, creo que era verano. Hacía mucho calor y como nuestra granja estaba en un lugar donde el sol pegaba con fuerza. Mi padre me había encargado que mantuviera frescos a los caballos y a los demás animales, mientras él se encargaba de lo demás. Él nunca me dijo cómo hacerlo, y solo me quedé en el establo sin hacer nada. Estando ahí, me hacía la pregunta de por qué me había mandado aquí, tal vez solo quería que no estorbaran el bastante trabajo que tenían. Observaba a los caballos y noté que el caballo más joven tenía cubierta la cara de sangre, pero esta estaba mezclada con otro líquido transparente. Fui corriendo con mi padre, para poder decirle lo que le pasaba al caballo. Cuando estábamos en el establo mi padre y mi abuelo revisaban el cabello. No sabían qué era lo que tenía, pero descubrieron que otros dos caballos estaban igual. Al día siguiente los 3 caballos estaban muertos. Yo fui la primera en verlos. Después mi padre se dio cuenta gracias a mí. Pero los caballos tenían un aspecto diferente. Tenían partes deformadas en su cara y algunas partes de su cuerpo. Parecía como si les estuviera creciendo un tipo de bolas cubiertas con ese mismo líquido del día anterior, pero ahora era viscoso y tenía un color fluorescente. Y no sabía si era esa cosa o los caballos, los que dejaban ese asqueroso olor en todo el establo. Mi madre me llevó de ahí y no quería que viera todo eso, pero ya era demasiado tarde. Después mi padre junto con mis hermanos y mi abuelo, ya se habían encargado de los caballos. Mi madre y yo habíamos puesto la mesa con el desayuno, pero la leche y los huevos tenían un sabor muy extraño. Pensamos que tal vez solo eran esos alimentos los que sabían mal. Pero cuando mi padre se encargó de revisar los huevos que habían puesto las gallinas, descubrió que tenían un color diferente y el cascarón era muy blando. Las gallinas tenían los ojos totalmente azules, estaban demasiado delgadas y estaban perdiendo todas sus plumas. Las vacas estaban mucho peor. Sus ubres se habían puesto negras, la lengua estaba hinchada y del mismo color que las ubres. Estaban más delgadas que las gallinas, tenían llagas por todos lados y de sus ojos salía sangre con el mismo líquido fluorescente. Mi padre revisó a los cerdos que también estaban infectados, pero a estos les comenzaba a crecer unas bolas negras en partes de su cuerpo. Ese día todos estábamos pendientes de los animales. Tratamos de que estuvieran mucho mejor. Al día siguiente seguían igual, no se habían muerto y eso ya era algo. Mi abuelo, mi madre y yo nos encargamos de los animales, mientras que mi padre y mis hermanos se encargaban de lo demás. Yo estaba cuidando de las vacas hasta que escuché cómo mi abuelo comenzaba a toser cada vez más y más hasta que su tos fue incontrolable. Mi madre comenzó a llamar a mi padre. Llegué primero que mi padre, y vi a mi madre a un lado de mi abuelo que se hallaba en el suelo tosiendo. Después mi padre llegó junto con mis hermanos. Todos revisaban al abuelo, mientras que yo solo observaba desde lejos, con la sensación de que algo malo pasaba o estaba a punto de pasar. Llevaron a su cuarto a mi abuelo, y mi madre y yo estábamos al pendiente de él. Mi padre solo me dijo que ya era muy viejo y que era normal. No creí nada de lo mi padre me había dicho, y aún sentía esa extraña sensación de que algo estaba mal, y cada vez se hacía más y más grande. Al día siguiente mi abuelo empeoró, su cabello era cenizo, su piel se comenzaba a sentir rasposa y empezaba a ponerse muy delgado. Yo le llevaba de comer y era algo que antes lo hubiera hecho con gusto, pero ahora lo odiaba. Cuando entraba a ese cuarto ya no veía a mi abuelo, el que me subía a sus hombros y me llevaba a montar a caballo, ahora era diferente, su actitud calmada se transformó en una completamente violenta.
A todos nos dolía verlo así, pero el más afectado fue mi padre. Me imagino que ver así a su propio padre era algo que ningún hijo quisiera ver. Seguíamos con los deberes que se nos habían dado. Mi madre y yo nos encargábamos de cuidar los animales, mantener limpia la casa y la tarea más difícil de todas, que era cuidar a mi abuelo. Un día, sin pensar que ya nada malo podría pasar, Zalo, el pastor alemán de la familia, se había vuelto loco y había mordido a mi hermano. El perro había escapado, pero mi hermano nos contó cómo lo había atacado. Él había ido a tapar el pozo que estaba detrás de la casa, y cuando acabó vio que a un lado del pozo estaba Zalo agonizando. Contó mi hermano que tenía el mismo aspecto que las vacas y los caballos. Pensó que moriría, pero sin avisar el perro se levantó y se lanzó contra mi hermano. Él se pudo defender, pero el perro le había clavado los dientes en todo su antebrazo izquierdo. Mi hermano me contó que su mordida se había sentido más fuerte. Mi hermano siguió normal. Mi madre lo curó y siguió como siempre. En la madrugada mi hermano mayor fue a despertar a mis padres. Les dijo que mi hermano no paraba de toser. Yo estaba dormida, pero los ruidos me despertaron. Pero el ruido de mi hermano tosiendo no fue lo que me despertó. Fueron los ruidos que hacía mi abuelo. Su habitación estaba enfrente de la mía. Adentro se escuchaba como caían cosas y crujidos de algo. Me acerqué lentamente, y los ruidos comenzaron a detenerse al punto de que no se escuchó nada. Yo estaba parada frente a la puerta, aterrada, pensando miles de cosas, pero una voz parecida a la de mi abuelo pero con un tono más grave, preguntó: «Howard, ¿eres tú?». Yo me quedé callada, no quise responder, pero mi abuelo seguía haciendo la misma pregunta. Y fui corriendo con mi padre a decirle qué era lo que pasaba con mi abuelo, pero él estaba más ocupado con mi hermano, que ahora estaba ardiendo en fiebre y al toser venía acompañada con sangre. Con el poco dinero que mi padre tenía, decidió llevar a mi hermano al hospital de un pequeño pueblo, que era el más cercano. Mi padre llegó al día siguiente ya muy tarde. No pudieron hacer mucho por mi hermano, solo le habían mandado un par de medicinas y reposo. Dijo mi padre que los doctores no sabían con exactitud qué era lo que tenía. A la hora de la cena, ninguno de nosotros tenía muchas ganas de comer. No sabíamos qué hacer con el ganado, los alimentos que estaban en mal estado, mi abuelo y ahora mi hermano con algo que ni los doctores sabían. Todos nos fuimos a dormir sin haber comido muy bien. Unos ruidos extraños me despertaron. Eran unos golpes que venían del ático. Las voces de mis padres se escuchaban afuera de mi habitación. De golpe mi padre entró agitado con la escopeta del abuelo en manos. Me pidió que me cambiara lo más rápido que pudiera, no me dijo el motivo, solo me ordenó que me pusiera lo que fuera, y eso hice. Cuando acabé de vestirme volteé a ver el despertador y noté que se había parado a las 4:50. Salí de mi habitación y mi madre estaba afuera de ella y noté que también ella tenía puesta ropa para salir. Ella me agarró y me abrazó. Mi padre estaba subiendo las escaleras con tablas, y mi hermano lo esperaba. Le pregunté a mi madre qué pasaba, pero ella no me decía nada. Mi padre le pidió a mi madre que llevara abajo y estuviéramos tranquilas. Yo no sabía lo que pasaba y comencé a tener miedo. Mi madre me dijo que solo era el abuelo que se había puesto peor. Le pregunté acerca de por qué mi padre tenía la escopeta, pero ella no contestó. Después mi padre y mi hermano bajaron. Mi hermano tenía un rifle y una escopeta en su espalda al igual que mi padre. Mi hermano abrió la puerta y salió. Mi padre se acercó a mí y me pidió que no me alejara de ninguno de ellos tres. Después fuimos afuera. Mi hermano estaba apuntando a la nada y nos pedía que subiéramos al auto. Mi padre subió para arrancar el auto. Pero algo de forma humanoide se arrojó contra el auto. Después llegaron otras dos iguales a la primera. La piel de esas cosas era totalmente negra. Y eran demasiado delgadas hasta el punto de que sus costillas y columnas se les podía notar. Mi padre seguía ahí en el auto atrapado, mientras esas cosas trataban de llegar a él sin prestarnos atención. Mi hermano comenzó a dispararles mientras mi padre hacía lo mismo, adentro del auto.
Mi madre me llevó de nuevo adentro a la casa, me pidió que me quedara ahí, y ella fue por la escopeta que se le había caído a mi hermano, para poder ayudarlo a matar a esas cosas. No podía creer lo que veía. No creía que estuviera pasando algo así en nuestra granja. No podía parar de ver esas cosas que eran tan resistentes a los disparos de las escopetas. Un grito de mi madre hizo que desviara mi mirada hacia donde estaba ella. Y quedaría aterrada aún más al ver cómo mi madre era arrastrada hacia dentro del maizal, por unas extremidades largas y sin forma. Estaban cubiertas de la misma sustancia fluorescente que tenían los animales. Mi madre aún seguía gritando mientras se perdía entre la oscuridad y el maizal. Yo corrí hacia ella pero mi hermano me detuvo, y me pidió que entrara a la casa. Mi hermano fue en busca de mi madre. Yo volví a la casa y comenzaron a escucharse disparos de la escopeta de mi hermano. Mi padre ya había acabado con el último de esas cosas, y salió del auto y se dirigió hacia mí. Me preguntó por mi madre y mi hermano y solo le pude decir que habían entrado al maizal, y él también entró en busca de los dos. Cerré la puerta y me quedé observando por una de las ventanas. Pero los ruidos del ático se hacían más fuertes y la voz de mi hermano empezaba a gritar mi nombre desesperadamente. «Elizabeth, déjame salir», gritaba mi hermano una y otra vez. La puerta del ático estaba siendo golpeada. Estaba segura de que se rompería. Mi padre y mi hermano entraron agitados. Mi padre se acercó a mí y con lágrimas en sus ojos me dijo que estuviera tranquila, que nos iríamos de ahí, y me pidió nuevamente que no me alejara de él. Mi hermano estaba recargado en la puerta llorando. Mi padre lo llamaba pero no contestaba. Después agarró la escopeta y la puso en su boca. Mi padre lo detuvo, le quitó la escopeta. Mi hermano intentó suicidarse. Y no sabía del todo qué era lo que pasaba. Podía entender un poco pero no todo. Era demasiado y cuando pensaba que nada más podría pasar, muchas más cosas pasaban. La puerta del ático por fin se rompió. Nos preparamos para salir. Mi padre llevaba a mi hermano y yo iba a su lado. Pero de nuevo en el maizal. Se escuchaba como algo gruñía y movía todo el maizal. Casi todo ya estaba cubierto de la sustancia fluorescente. La casa, el auto y la mayor parte de la granja. Detrás de nosotros escuchamos como algo se retorcía. Vimos que era lo que estaba detrás de nosotros. Y comencé a romper en llanto cuando vi que esa cosa detrás de nosotros era mi abuelo y mi hermano, con un aspecto diferente. Los dos tenían deformada la mitad de su cara, sus brazos eran más largos, y de la espalda salían enormes bolas negras con extremidades saliendo de ellas. Una de esas cosas que había intentado entrar al auto estaba arriba de la casa, y otra estaba al lado de los que algún día fueron mi abuelo y mi hermano. Subimos a la camioneta y por mera suerte el auto pudo arrancar, antes de que esas cosas nos pudieran alcanzar. Dejábamos detrás la granja. Ya estábamos muy lejos de ella. Nos dirigíamos hacia otro pueblo, era más lejano pero ahí había un mejor hospital. A mi padre y a mi hermano los había atacado una de esas cosas y les habían dejado heridas. Cuando llegamos al doctor, se los llevaron para revisarlos, igual que a mí pero yo estaba sin ningún rasguño. El único que me dejaron ver fue a mi padre. No me dijeron nada de mi hermano, ni siquiera me dejaron verlo. Después de unos días mi padre salió del hospital pero mi hermano aún no. No sabía por qué mi padre ya había salido y él no. Me enteré de que mi hermano no solo tenía heridas sino que también había sido infectado por algo, pero los doctores no sabían qué era. Luego de un tiempo mi hermano murió. Nos dijeron que solo había muerto mientras dormía. Mi padre y yo nos fuimos a la ciudad con uno de sus primos que estaba viviendo ahí. Antes de irnos le contamos a policías lo que había pasado pero no todos creyeron. Algunos policías fueron creyendo que mi padre había cometido asesinato por la desaparición de mi madre, mi abuelo y mi hermano. Pero nos fuimos de ahí antes de que los policías que habían ido regresaran. 10 años después mi padre murió a los 55 años. Quedándome sola con mi tío y mis primos.
No sé qué fue lo que esos policías encontraron, pero no me interesa volver. Jamás he regresado y no pienso volver a ese lugar. Que ahora ese lugar le pertenece a esas cosas.